La historia comenzó una tarde silenciosa en una casa donde la rutina había reemplazado cualquier rastro de pasión. Laura, una mujer de 49 años, vivía sola desde hacía 3 años, después de un divorcio que le había dejado heridas profundas. Su hija Sofía se había casado joven con Daniel, un hombre amable, tranquilo, pero con una mirada que parecía esconder algo. Laura siempre lo había visto como al hijo que nunca tuvo, aunque a veces notaba en él una atención especial, una forma distinta de observarla cuando nadie más lo hacía. Todo cambió cuando Sofía y Daniel se mudaron temporalmente a la casa de Laura. Decían que era por motivos económicos, pero desde la primera semana, Laura sintió como la presencia de Daniel alteraba la calma de su hogar. Era atento con ella, más de lo necesario. Le ayudaba con las reparaciones, cocinaba cuando Sofía trabajaba de noche y a veces, en los momentos más simples, sus miradas se cruzaban por más tiempo del permitido. Laura se decía a sí misma que era su imaginación, una proyección absurda de su soledad. Pero en el fondo algo ardía lentamente, una chispa que no quería reconocer. Una noche de verano, mientras afuera llovía, se fue la luz en la casa. Sofía estaba de guardia en el hospital y Laura bajó con una linterna buscando velas. Daniel apareció detrás de ella, mojado por la lluvia, y por un instante sus manos se rozaron al mismo tiempo sobre la mesa. El silencio se volvió pesado, y Laura sintió un impulso que la obligó a apartarse. Pasaron la noche hablando frente a las velas, evitando mirarse demasiado, pero cada palabra los acercaba más. Esa noche algo cambió. No pasó nada visible, pero ambos lo sintieron, un límite había sido cruzado sin tocarse. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Laura notaba cómo su corazón se aceleraba al escuchar la voz de Daniel. Cada gesto, cada sonrisa parecía tener un nuevo significado. Sofía, ajena a todo, hablaba de sus planes de futuro mientras Laura fingía normalidad. Pero por dentro una batalla se desataba, el deseo contra la moral, la necesidad de sentirse viva contra el miedo a destruir a su propia hija. Daniel también parecía luchar con algo. La observaba cuando ella no lo veía, se ofrecía a acompañarla en cosas que no necesitaban compañía. Y aunque ninguno decía nada, el aire entre ellos se volvía cada vez más denso. Una tarde Laura decidió alejarse. Salió al jardín para ordenar sus pensamientos, pero Daniel la siguió con la excusa de ayudarla. Mientras ella regaba las plantas, él se acercó demasiado, tan cerca que el aroma de su piel se mezcló con el del jazmín. Laura sintió que no podía más. Dejó la regadera, respiró hondo y se marchó sin mirar atrás. Esa noche no durmió. Se repetía que era una locura, que debía poner límites, pero al amanecer, cuando lo escuchó moverse por la cocina, su corazón volvió a latir con fuerza. Una mañana, Sofía anunció que viajaría por una semana a un curso de capacitación. Laura intentó disimular su inquietud, pero en el fondo sintió miedo. Sabía que quedarse sola con Daniel sería una prueba que tal vez no podría superar. Cuando Sofía se fue, el silencio en la casa se volvió distinto, casi eléctrico. Los primeros 2 días apenas se cruzaron, ambos evitando lo inevitable. Pero el tercer día, el destino pareció decidir por ellos. Laura bajó con una taza de café y lo encontró sin camisa, arreglando algo en el jardín. Lo observó sin querer y en ese momento Daniel la miró, y en sus ojos no había duda ni culpa, solo deseo contenido. Laura sintió como todo lo que había reprimido estallaba dentro de ella. Trató de apartarse, pero Daniel se acercó lentamente con una serenidad que la desarmó. Nadie habló, no hubo palabras, solo un silencio que lo decía todo. Y cuando el viento movió las cortinas, Laura comprendió que había llegado demasiado lejos. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso en la mente de Laura. Había cruzado un límite del que no podía regresar, y cada instante junto a Daniel se volvía una mezcla de placer y culpa. Intentaban actuar con normalidad, pero las miradas los traicionaban. El aire en la casa tenía un peso nuevo, una tensión invisible que ambos reconocían sin mencionarlo. Laura trataba de convencerse de que todo había sido un error, una debilidad pasajera nacida del vacío, pero su cuerpo la desmentía cada vez que escuchaba su voz o sentía su presencia cerca. Daniel, por su parte, parecía más sereno,
pero había algo en su comportamiento que la perturbaba. No era solo deseo, había ternura, una devoción extraña que hacía que Laura se sintiera más viva que nunca. Pasaban las tardes evitando el contacto directo, pero siempre terminaban coincidiendo en los mismos lugares, la cocina, el jardín, la escalera. Como si una fuerza invisible los empujara a repetirse, a desafiar la razón una vez más. Una tarde la tormenta volvió como aquella primera vez. La casa se oscureció y los truenos rompían el silencio mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Laura estaba en su habitación, mirando la puerta cerrada, sabiendo que él estaba al otro lado del pasillo. Escuchó sus pasos y supo que no debía moverse, pero lo hizo. Cuando la puerta se abrió no hubo palabras, solo el temblor de sus respiraciones encontrándose. Todo lo que había reprimido se desató esa noche, y en medio del ruido de la lluvia, Laura olvidó quién era, olvidó el miedo, y se entregó a algo que había intentado negar. A la mañana siguiente el remordimiento la golpeó como una ola helada. No podía mirarlo a los ojos. Evitó el desayuno, fingió tener trabajo, se encerró en su habitación. Pero Daniel no insistió, comprendía su silencio, aunque su mirada decía que no se arrepentía. Laura sabía que aquello no podía continuar. No solo por Sofía, sino porque en el fondo presentía que aquel amor prohibido no podría sostenerse sin destruirlos a todos. Los días pasaron lentos. Sofía regresó del viaje sonriente, llena de historias y planes. Laura la escuchaba con un nudo en el pecho, intentando parecer la madre amorosa de siempre. Pero cada vez que Daniel la miraba, sentía que el mundo podía desmoronarse con solo una palabra mal dicha. Una noche, mientras Sofía dormía, Daniel se acercó al jardín donde Laura se refugiaba con una copa de vino. Ella le pidió que se alejara, que todo debía terminar, pero sus palabras fueron más frágiles que su voz. Daniel le prometió que se iría, que no pondría en riesgo a nadie, pero antes de marcharse quiso verla una última vez. Aquel adiós se volvió aún más doloroso que el pecado. No hubo promesas ni lágrimas, solo una mirada larga y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Daniel se marchó unos días después, alegando motivos laborales. Sofía no sospechó nada. Laura fingió normalidad, pero dentro de ella algo se había quebrado para siempre. Pasaron semanas y el vacío se volvió insoportable. Cada rincón de la casa le recordaba algo, el aroma del café, la sombra en la escalera, el sonido de la lluvia. Intentaba llenar sus días con tareas, pero su mente la traicionaba constantemente. Hasta que una tarde recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra al instante. Daniel escribía desde otra ciudad, confesando que la amaba, que nunca olvidaría lo que vivieron, pero que debía dejarla libre. Decía que su amor era imposible pero real, y que aunque el mundo los juzgara, él no se arrepentía de haberla amado. Laura leyó la carta una y otra vez hasta que las lágrimas la borraron. No respondió. Guardó el papel en un libro y juró no volver a abrirlo. Pero desde ese día, cada vez que llovía, se sentaba junto a la ventana y escuchaba el sonido de las gotas con los ojos cerrados, como si el viento aún le trajera su voz. Creyó que con el tiempo lo olvidaría, pero los amores prohibidos no mueren, solo se esconden, esperando la próxima tormenta. Pasaron meses en un silencio lleno de sombras. Laura había aprendido a convivir con la ausencia, aunque cada día la herida dolía igual. Sofía seguía su vida con la energía de siempre, ajena a todo, y Laura fingía que su calma era real. Pero en el fondo cada sonrisa era una máscara, cada noche una batalla entre el arrepentimiento y el recuerdo. El mundo seguía, pero su corazón se había quedado detenido en aquella lluvia, en aquel instante que cambió todo. Una mañana cualquiera, mientras Laura caminaba por el mercado, lo vio. Daniel estaba allí del otro lado de la calle, más delgado, más serio, con una mirada que todavía ardía. El tiempo se detuvo. No se acercaron, no se saludaron, pero aquel cruce de miradas bastó para despertar todo lo que ella había intentado enterrar. Esa noche no pudo dormir. Sentía que el destino volvía a tentarla, recordándole que nada había terminado realmente. Días después, Daniel apareció en la casa con un ramo de flores. Dijo que venía a visitar a Sofía,
que necesitaba hablar con ella. Laura intentó mantener la calma, pero su cuerpo temblaba. Sofía lo recibió con una mezcla de sorpresa y ternura. Habían estado distantes, casi separados por el trabajo y los silencios, pero ahora parecían querer recomenzar. Laura los observaba desde la cocina, con una sonrisa forzada y el alma desgarrada. Durante la cena, el ambiente era extraño. Sofía hablaba, Daniel la miraba, pero cada tanto su mirada se desviaba hacia Laura, fugaz, culpable, incontrolable. Y fue entonces cuando Sofía se detuvo, dejó el tenedor sobre la mesa y los observó a los dos. El silencio cayó como un golpe. Laura intentó fingir sorpresa, pero su hija la miraba con una expresión que lo decía todo. No hizo falta una sola palabra. En sus ojos había una mezcla de decepción y tristeza, no por celos, sino por traición. Sofía se levantó sin decir nada y salió de la casa. Laura quiso seguirla, pero Daniel la detuvo con un gesto. Su mirada estaba llena de dolor. Esa fue la última vez que se vieron. Daniel desapareció de sus vidas al día siguiente sin explicaciones, sin despedidas. Sofía no volvió a mencionarlo jamás, pero algo entre madre e hija se rompió para siempre. Pasaron los años. Laura envejeció en la misma casa, rodeada de recuerdos que ya no podía borrar. Sofía formó una nueva vida lejos, y aunque hablaban de vez en cuando, ninguna de las dos se atrevía a tocar el pasado. Pero en las noches de lluvia, cuando el sonido del agua golpeaba las ventanas, Laura sentía que alguien aún la miraba desde el jardín, como un eco de un amor imposible. Una tarde, mientras ordenaba un viejo cajón, encontró la carta que Daniel le había escrito. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto, los tres juntos, sonriendo antes de que todo cambiara. Detrás unas pocas palabras: nunca quise hacerte daño, solo recordarte que estás viva. Laura sonrió entre lágrimas. Cerró los ojos y dejó que la brisa moviera las cortinas, igual que aquella noche. Afuera el cielo se oscurecía, y las primeras gotas comenzaron a caer. No se movió. Por primera vez en años no sintió culpa ni miedo, solo una paz silenciosa. Porque comprendió que aunque el amor que vivió fue imposible, también fue verdadero. Y a veces los amores prohibidos no están hechos para durar, sino para recordarte que aún puedes sentir, incluso cuando el corazón debería haber olvidado. Y mientras la lluvia seguía cayendo, Laura supo que aquel era el final que debía ser, sin perdón, sin regreso, pero con verdad.